riesgo cardiovascular más allá del ELL. Agradecemos al doctor Daniel Cabeza, que fue el tutor de esta charla. Eh, Iniciemos recordando que el riesgo cardiovascular es la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares mayores como infarto o miocardio, ataque cerebrovascular o muerte cardiovascular a 10 años. Usualmente es el cálculo que nosotros hacemos. Y para recordarles que al año 20 millones de personas mueren por causas cardiovasculares y según el DANE, cada hora fallece una persona por una causa cardiovascular. Tenemos muchas barreras para prevenir estos eventos cardiovasculares mayores, aquellas que son per se del paciente, que son asociadas al sistema de salud, que para nada es un secreto, que genera muchas barreras, aquellas digamos, asociadas al médico, estrategias alternativas como ir a consultar en una droguería y que el farmacéutico sea el que lo recete, a veces no tan bien, y sobre todo manejos con polipíldoras que tenemos muchas veces destinados para nuestros pacientes para el manejo de sus enfermedades. Les quiero presentar a José. José acude a nuestra consulta en febrero del 2022. En ese momento tenía 45 años. Asiste a una valoración de adulto sano, la que allá a algunos nos toca. Eh, Tiene una historia familiar de una cardiopatía isquémica del padre porque falleció a los 59 años por infarto agudo de miocardio, un paciente absolutamente joven, ¿cierto? Además de eso, consumió tabaco, lo suspendió hace un año, un IPA de 20 paquetes año, con una hipertensión grado 1, un índice de masa corporal francamente elevado. Tiene una hemoglobina glicada, digamos que en riesgo en rango de prediabetes, una hipercolesterolemia mixta, unos triglicéridos elevados, una función renal ahí pegando en el palo, ¿cierto? Pero bueno, Cristian, ¿cómo vamos a hacer con el riesgo cardiovascular de José? Bien, Jonathan. Entonces, pues tenemos extrapolada pues esta información. Obviamente, pues vamos a hablar un paciente en el cual no ha tenido eventos previos y que no tiene otras características que, de acuerdo pues a nuestro consenso de lípidos, pues lo catalogan previamente como de muy alto o alto riesgo. Y nos basamos, pues, digamos, en la guía de la Asociación Americana de Corazón, que, pues, digamos que se asemeja un poco a ese abordaje que tiene nuestro consenso de lípidos, donde encontramos cuatro categorías estimándolo a 10 años. Ya bien lo sabemos, ¿no? Bajo menor de 5%, borderline entre 5 y 7,5, intermedio entre 7,5 y 20% y alto cuando es mayor del 20%. Pero además debemos hacer uso de unos modificadores del riesgo cardiovascular. Ya les mostraré, pues, en el algoritmo cómo esto se aplica donde pues son otras variables fuera de lo que introducimos en la calculadora que pues aumentan el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y esto incluye antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, elevación persistente del colesterol LDL por encima de 160, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico. En las mujeres, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, el virus de la inmunodeficiencia humana, origen étnico del sur de Asia y algunas variables bioquímicas como los triglicéridos por encima de 175 persistentes, la LPA por encima de 50, ApoB elevada y pues un índice de tobillo-brazo disminuido. Pero lo más importante es que una vez nosotros pues estimamos el riesgo en un paciente, debemos realizar pues un ajuste. Tenemos nosotros un estudio publicado el año pasado acá por el doctor José Patricio López en donde validaron 6 diferentes escalas de predicción del riesgo, incluyendo la del ACCBD. Entonces, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Pues digamos que acá introducimos los datos de José y obviamente pues una vez introducidos los datos obtenemos un riesgo, pero en el caso, pues acá para los hombres acá en Colombia, tenemos un factor de conversión de 0,28, en el caso de las mujeres 0,54, porque pues estas escalas sobreestimarían el riesgo en pacientes pues de nuestra población. Entonces, de esta forma, con este ajuste en ese estudio pues que encontró el doctor José Patricio, tenemos un riesgo de 0,89%. Bueno, Cristian, muy interesante el cálculo del riesgo, pero entonces, si el riesgo no es tan alto en José, ¿cuáles serían las metas que debemos tener presente? Muy bien, pues con él, particularmente cuando estamos hablando en un paciente que no tiene un colesterol LDL por encima de 190, que no tiene tampoco diabetes, vamos a evaluar, como ya les mencioné, y a estratificar el riesgo en esas categorías. En el caso de José, que tenemos un riesgo bajo, lo que vemos básicamente es identificar factores de riesgo, tratar. Pero cuando estamos ante un paciente que tiene ya un riesgo
borderline o intermedio, pues esos potenciadores del riesgo son los que eventualmente me sumen a mí a la decisión de iniciar, por ejemplo, una estatina de intensidad moderada con el objetivo de tener un LDL por debajo de 100 miligramos por decilitro con una reducción entre el 30 y el 49%. Ahora, por el contrario, si tenemos un paciente de alto riesgo, definitivamente pues debemos iniciar esas estatinas de alta intensidad para reducir al menos un 50% el colesterol LDL y tenerlo por debajo de 70. Después de eso reevaluaremos para ver si bien incrementamos la intensidad de la estatina o si es necesario adicionar otras terapias como la ezetimiba, y desde luego eso lo evaluamos pues periódicamente en el tiempo para mirar esa respuesta. Bien, perfecto. Pues digamos que la respuesta en concreto es no, me adelanto en este escenario particular, pero el calcio coronario es una estrategia valiosa que nos sirve para reestratificar el riesgo, particularmente en un grupo de pacientes, porque observemos ahí cómo la medición de ese calcio me va a estimar un riesgo cardiovascular a 10 años y cómo, por ejemplo, un valor de cero se asemeja con un valor básicamente de bajo riesgo, pero por encima de cero, pues ese riesgo va incrementando de manera proporcional a medida que se incrementa su valor. Esas son como básicamente las diferentes categorías y observamos que eh, obs observamos cómo pues existen pues esas diferentes imágenes que vemos en cada uno de los resultados que podemos obtener. Esto es importante porque precisamente en esos pacientes, tanto de riesgo borderline como de riesgo intermedio, son los que el calcio coronario podría servir para tomar una decisión en cuanto al inicio de las estatinas, y tal vez no encontramos esos potenciadores del riesgo cuando eventualmente nos serviría. Entonces, pues ese es como el grupo de pacientes. Por debajo de 5, digamos que no existe como tal una repercusión positiva en este grupo, y por encima de 20% del riesgo, pues es lo suficientemente alto, como ya les mencioné, para arrancar la estatina. Bueno, entonces, si tenemos este paciente, eh, ¿por qué no le damos ASA? ¿Será que se beneficiaría de ASA? Pues bien, ahí lo que podemos hacer, pues en principio, el primer mensaje es que definitivamente el ácido acetilsalicílico es una herramienta que lo utilizamos en prevención secundaria. ¿Por qué? Porque pues el número necesario a tratar a 10 años es básicamente de 7 pacientes para prevenir un evento cardiovascular, totalmente diferente a los 1.667 pacientes que se requieren en prevención primaria. Y en ellos el ASA básicamente por cada evento que prevenga va a generar 2 eventos hemorrágicos mayores. Entonces, realmente esa balanza está totalmente desequilibrada. Y tomando este algoritmo, básicamente, pues digamos es un poco grande, pero lo que quiero hacer hincapié es en esa población entre los 40 y los 70 años, donde definitivamente con el riesgo borderline intermedio también podemos incluso hacer uso de la herramienta del calcio coronario, porque cuando este es mayor a 100, básicamente pues podemos utilizar ácido acetilsalicílico a bajas dosis, siempre y cuando el paciente cumpla pues unas condiciones que son básicamente que no tenga alto riesgo de sangrado. Es decir, si mi paciente tiene más de 70 años, usa AINES antiplaquetarios, anticoagulantes orales directos, esteroides, tiene historia de enfermedad ulceropéptica, tiene cirrosis o tiene trastornos hemorrágicos, pues considerarían usarlo. ¿Por qué? Porque pues existen ya revisiones sistemáticas que han, metaanálisis que han evaluado como que esos calcios coronarios por encima de 100, particularmente con un riesgo estimado mayor del 10%, tiene un NNT a 5 años de 92. Entonces, pues es una balanza muchísimo más equilibrada porque por lo que en ese escenario pues se podría eventualmente considerar. Entonces, pues José pues sale de la consulta, pero viene un año después, cita prioritaria, ahora pues con 48 años, pero con cefalea, con cansancio, reinició infortunadamente el consumo de cigarrillo, está ahora pues con las cifras tensionales menos controladas, con un IMC más alto, subió 4 puntos, los parámetros acá metabólicos vienen empeorando paulatinamente y la creatinina pues está ahora en 1.3 con una tasa de filtrado de 68 con una relación albuminuria-creatinuria de 50 gramos por miligramo. Entonces, estimamos el riesgo y ahora sube al 18.57%, pero recordemos el factor de conversión en donde pues tenemos básicamente que vendría siendo un riesgo de 5.2%. Lo reclasificamos y basado pues en la enfermedad que él tenía previa pues del papá a nivel cardiovascular y pues todo digamos ese alejamiento que tuvo del seguimiento médico y el empeoramiento en sus variables, decidimos arrancar tratamiento antihipertensivo y estatina de una intensidad moderada. A partir de eso, pues nos queda por hacer algo más con José, Jonathan.
más allá del colesterol, ¿existen otras cosas fuera de esas medidas iniciales que nos puedan apoyar? Bueno, entonces es importante tener en cuenta que no todo es el LDL, ¿cierto? Hay metas, las metas siempre las partamos a partir del LDL, pero hay otras cosas que nosotros debemos tener en cuenta. En el registro Frena es muy interesante donde valoran el riesgo cardiovascular con seguimiento a 5 años a partir del LDL. ¿Sí? Hicieron la clasificación en dos grupos, pacientes con un LDL menor a 70 y otros con mayor a 70, que es lo llamativo de ellos y lo vemos aquí en la curva y ya, eh, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Que en el grupo con pacientes que tenían un LDL menor a 70 presentaban casi 6 eventos cardiovasculares mayores por cada 100 habitantes. Es decir, o sea, los pacientes están en metas, pero se nos siguen teniendo eventos cardiovasculares mayores, algo está pasando, ¿cierto? Por eso les quiero contar sobre el riesgo residual. Es un término muy interesante, muy nuevo. Entonces, pues esa novedad, ¿en qué nos las puede traducir, Jonathan? Bueno, entonces, el riesgo residual es ese riesgo persistente de eventos cardiovasculares mayores a pesar del manejo óptimo con estatinas o con toda la terapia pues, que hemos aprendido hasta el momento y funciona o se debe tener en cuenta tanto en la prevención primaria como en la prevención secundaria. Entonces, se habla que el riesgo residual pues, presenta hasta el 20-30%, aumenta mejor el riesgo de eventos cardiovasculares mayores a 10 años y si tenemos múltiples comorbilidades nos va a repercutir un poco más dentro del desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Pero este es el escenario que nosotros tenemos como riesgo residual. Tenemos eventos misceláneos que son, digamos, el estilo de vida, todo lo que el estilo, tabaquismo, tóxicos, todo lo que el paciente tenga presente, los triglicéridos ricos en lipoproteínas, ¿sí? El colesterol remanente, que es muy importante, la lipoproteína A y la inflamación, que ya vamos a ver un poco más sobre eso. ¿Qué son los triglicéridos ricos en lipoproteínas? Básicamente son triglicéridos que van a contener kilomicrones, ¿sí? Y VLL, es decir, estos se producen en el intestino y en el hígado respectivamente, que van a ser metabolizados por la lipoproteína lipasa, y finalmente, después de quitarle ese triglicerio, se va a terminar siendo el colesterol remanente, que básicamente lo que ya lo mencionamos, pero estas partículas son importantes porque son pequeñas, densas, se meten dentro de la íntima del vaso y son altamente heterogénicas. Entonces ahí es donde está la importancia del colesterol remanente. En este estudio prospectivo de Ucrania, donde evaluaron más de 32.000 pacientes entre 37 y 73 años que no tenían ninguna antecedente de infarto, ACV isquémico, que tampoco tenían un tratamiento hipolipemiante. Ellos hicieron un seguimiento más o menos de 12.3 años como mediana y el objetivo era evaluar la asociación de los triglicéridos ricos en lipoproteínas con el riesgo de infarto, de ACV y evaluar el riesgo cardiovascular a los 10 años. Ellos clasificaron en 4 grupos a partir de la medición de los triglicéridos ricos en lipoproteínas, siendo el grupo 4 mayor a 33.3 miligramos por decilitro. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Que el infarto agudo de miocardio se asociaba en el grupo 4 con mayor, casi que 2 veces el riesgo de presentar este tipo de desencadenantes como el infarto. Entonces, ahí es donde impacta los triglicéridos ricos en lipoproteínas. Y además de eso, en este otro estudio, donde evaluaron el colesterol remanente en más de 87.000 pacientes, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Que cuando teníamos un colesterol remanente mayor a 39 miligramos por decilitro, aumentaba más de 2 veces el riesgo de muerte cardiovascular, sin dejar de lado la mortalidad por cáncer y otras causas que también se ve asociado al colesterol remanente. Bien, y tenemos otro dato que es la inflamación crónica. ¿Influye esto básicamente en el desarrollo de MACE? Bueno, recordemos que la enfermedad aterosclerótica es un proceso inflamatorio crónico, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la PCR ultrasensible, que es un marcador que nos va a servir de inflamación subclínica, es decir, aquella inflamación que no está francamente establecida por clínica o por paraclínica, nos puede predecir el riesgo residual y tiene una asociación independiente. En esta gráfica evidenciamos que tenemos una hipoxia asociada a una enfermedad aterotrombótica, o pues a una ateromatosa, perdón, que esto nos va a generar una inflamación crónica, va estimulando los linfocitos que nos va a liberar interleucinas. Estas interleucinas van a ir al hígado estimulando la producción de PCR ultrasensible y adicionalmente estas mismas interleucinas por medio del inflammasono NLRP3
estimula los linfocitos T y los macrófagos para que a su vez aumente la producción de PCR ultrasensible. Es decir, este proceso inflamatorio crónico que nos puede generar hipoxia leve, pues nos va a desencadenar un aumento de la PCR ultrasensible. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Una PCR ultrasensible menor a 1 miligramo por litro es bajo riesgo cardiovascular, 1 a 3 riesgo intermedio y mayor a 3 alto riesgo. En este estudio Accelerate, es un ensayo de fase 3 aleatorizado doble ciego, ellos evaluaron, incluyeron más de 12.000 pacientes con alto riesgo cardiovascular y los criterios eran que si tuviera un síndrome coronario reciente, una enfermedad arterial periférica, una enfermedad cerebrovascular o diabetes o enfermedad coronaria previa. Ellos midieron los niveles de PCR ultrasensible y la sorpresa que se llevan es que aquellos pacientes, aquel grupo que tenía eventos cardiovasculares mayores, tenía claramente los niveles de PCR ultrasensible más elevados en comparación con aquellos que no han presentado ningún evento cardiovascular mayor. Es decir, estaba presente una inflamación subclínica asociada a su enfermedad eh, que predijo la enfermedad, o pues las desencadenantes como de eventos cardiovasculares mayores. Bueno, Cristian, finalmente, tú mencionaste la lipoproteína, ¿cómo nos influye esto dentro del riesgo cardiovascular? Sí, la lipoproteína, pues como el último actor acá dentro de estas variables que tal vez no tenemos normalmente en cuenta, debemos recordar que es similar al Con el LDL, mismo con el mismo. muy Baby, interesante baby. porque se sintetiza en el hígado y pues tiene unas características claramente proinflamatorias que van a afectar a nivel sistémico. Tiene potencial aterogénico, trombogénico y pues hasta la cuarta parte de la población la tiene elevada y el 80%, alrededor 80-85% está determinado genéticamente. Entonces digamos que no es que se puedan hacer mucho por disminuirla, sin embargo pues sí alerta acerca del control de los otros factores de riesgo cardiovascular. Y acá en enfermedad cardiovascular aterosclerótica recurrente observemos cómo los niveles se asocian de manera, pues tiene un incremento de manera lineal los niveles de LDA aparición pues de eventos recurrentes cardiovasculares. Diferentes sociedades básicamente nos dicen que tener al menos una medición en la vida, o sea, Me repetir, puedo bien sea que comer tengamos los historia de pitos. enfermedad prematura No. cardiovascular en la familia ¿Ya te o comiste las arepas? área u otros factores de riesgo, pero al menos pues tener la medida una ¿Cómo vez. saben? ¿Por qué? Porque pues Delicioso. dentro de las calculadoras lo que también podemos nosotros observar es que pues al introducir pues datos podemos modificar, como en el caso de ¿Pero José, qué? miremos este riesgo basal del 63.5%, pero que ¿Cómo pues le con gusta una la hermana? LPA por encima de 50, que es como ese Ya le corte que debemos gusta tener la presentes, No. mayor a 75 miligramos por decilitro, pues se incrementa ostensiblemente pues Ay, el riesgo que de los desarrollar dos enfermedad Ay, ya no le gustes. cardiovascular a lo largo de la vida. Bien, hablamos de a mí me muchas puedo cosas, comer Jonathan, un pero existen otras gigante. estrategias no farmacológicas que debemos implementar que podemos apoyar a Ya José. no me Claro que sí, garguería, entonces ¿ok? a José le recomendaríamos la dieta mediterránea, ¿sí? ¿Por qué no dieta de baja grasa? Ya vamos a verlo. La dieta mediterránea es aquella que es rica en frutas, en verduras, legumbres, frutos secos y la idea es evitar o tener bajo consumo de carnes rojas y alimentos procesados. En este estudio, Predimed en pacientes de alto riesgo cardiovascular sin enfermedad cardiovascular previa hicieron una comparación de la dieta mediterránea con dieta baja en grasas y ahí encontraron que tenía una reducción del 30% de eventos cardiovasculares mayores. Ojo, sin enfermedad cardiovascular. Pero en este estudio CardioPref, pacientes con ya enfermedad coronaria establecida hicieron un estudio similar, dieta mediterránea versus dieta baja en grasas, y lo que encontraron es que había una reducción del riesgo cardiovascular casi en un 30%, pues para una recidiva de esa enfermedad coronaria en este tipo de pacientes. Por lo cual es una recomendación importante orientar a nuestros pacientes hacia una dieta mediterránea cuando queramos disminuir el riesgo residual. Recordarles que el ejercicio estructurado 150 a 300 minutos por semana nos va a reducir ese riesgo cardiovascular hasta casi en un 30%. El dormir de 7 a 8 horas nos puede llevar también a una reducción del riesgo del 30% y el manejo del estrés, el yoga, la meditación, entre el 15 y el 50% de reducción de riesgo cardiovascular. Finalmente, José acude a nuestra tercera consulta en el mes de septiembre del 2025 con toda la intervención que acabamos de hacer. Le medimos la lipoproteína, optimizamos la dieta, optimizamos el manejo antihipertensivo, optimizamos toda la terapia que era necesaria y vemos unas cifras tensionales más controladas, disminución del índice de masa corporal, eh, la glucosa en ayuno en descenso, conseguimos que tuviera una mejoría de la hemoglobina glicosilada, su perfil lipídico en mejoría, también disminuyendo el LDL,
la función renal más estable y pues la RAC disminuyó. Calculamos el riesgo cardiovascular, lo bajamos casi de todo el que teníamos, del 8, y hacemos le hicimos el cálculo nuevamente y un 3% de riesgo cardiovascular. Finalmente queremos que se lleven a casa y pues lo pongan en práctica en sus oficios diarios, que la evaluación de riesgo cardiovascular es un manejo dinámico. Tenemos herramientas acá en nuestro medio, estudios de validación propios que han implementado todas las diferentes escalas de evaluación de riesgo cardiovascular ajustadas a nuestra población. Entonces hagamos uso precisamente de esos factores de conversión independientemente de las escalas pues, que utilicemos. No olviden que cada paciente es un individuo, ¿cierto? Cada paciente necesita hacer una valoración integral y que no sea, generalicemos, como lo mencionó alguno de nuestros compañeros, una receta de cocina para todos los pacientes, sino que miremos cara a cara al paciente, que sea individualizado y que el manejo sea orientado a partir de las necesidades del paciente. Y pues tenemos biomarcadores, terapias y objetivos emergentes, diferentes herramientas que nos ayudan a estimar el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Entonces hagamos uso de absolutamente pues todas estas herramientas que hemos venido pues a traerles a ustedes el día de hoy. Muchas Muchísimas gracias. gracias.